Hola, ¿qué tal? Buen día. Doctor David Garita aquí con ustedes y hoy vamos a hablar sobre la meningitis. Para poder entender la meningitis tenemos que entender cómo es que funciona nuestro organismo. Entonces, bueno, voy a empezar por las meninges. Son una cubierta, una membrana que cubre a lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central lo comprende el cerebro y la médula espinal que viaja a lo largo de la columna. ¿Ok? Cuando estamos hablando de meningitis, significa que esa membrana se inflama. Itis significa inflamación, meninge es la membrana. Pero vamos a hacer un alto ahí y vamos a regresar un poco. Ok. Dentro de lo que es el cerebro existen unos ventrículos, se llaman. En estos ventrículos se produce lo que es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo viene a generar una protección para lo que es el sistema nervioso central y a su vez sirve para el desarrollo del cerebro y a mantener como un tipo amortiguamiento dentro de lo que es el cerebro. Este líquido viaja a lo largo de la columna como una especie de bombeo por medio de una, bueno, es muy importante la movilidad, ¿ok?, de nuestro organismo, y vamos a decir que viaja en sentido contrario de la respiración cardiopulmonar. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros inspiramos, el líquido cefalorraquídeo empuja, como que exprime. Y cuando nosotros expiramos, entonces el líquido cefalorraquídeo como que succiona. ¿Sí me expliqué? Y ese movimiento constante se está haciendo entre lo que son los huesos craneales y el sacro. Entonces hace un movimiento de bombeo constante. Si estamos caminando o estamos activos, pues nos ayuda la movilidad, pero si estamos sentados o estamos acostados, ese movimiento se está presentando constantemente. Bueno, en estos ventrículos cerebrales, que son como unas fosas, unas áreas del cerebro, están cubiertas por lo que es estas membranas y en particular se le llama el plexo coroide. ¿Ok? En este plexo coroide también está compuesto de vasos vasculares, o sea, sanguíneos, y unas células gliales que forman parte del sistema nervioso. Estas células gliales tienen una especie como de vellos y las meninges están divididas, bueno, tiene tres capas. Tiene la madre dura, la aracnoidea y la pía. ¿Ok? Entonces el sistema o el plexo coroide reside en la pía. Y la pía tiene un contacto directo con lo que es la corteza cerebral y la médula espinal. Y esta sirve para filtrar lo que es la sangre, convertirla en líquido cerebral en una sustancia translúcida. Porque es sumamente importante esa filtración a partir de estas células gliales para mantener un cierto pH de protección diferente al resto de nuestro cuerpo. ¿Ok? En ellas también reside parte de nuestro sistema inmune por medio de sus células principales, que son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos, ¿ok? Principalmente. Entonces, entendiendo esa parte, ¿qué sucede? Que cuando nosotros nos exponemos ya sea a una toxina, a un virus, a un parásito, a una bacteria o a un hongo,
nuestro cuerpo va a utilizar a lo que es el sistema inmune para defenderse. Entonces, para eso genera lo que es una barrera que se le conoce con la BBB, la triple B, en inglés viene siendo Brain Blood Barrier, ¿ok? Que es una barrera cefalo hemática, eso es lo que significa al traducirlo. Entonces, al generar esa barrera, lo que significa es que va a impedir que se filtre cualquier posibilidad de algún microorganismo o toxicidad. Y esa barrera se duplica o se triplica en base a los grados de temperatura corporal en caso de ser algún microorganismo. Pero por el otro lado sucede que si tú te expones a alguna toxina, que las toxinas por lo general también los macrófagos, que son unas células que como dicen son macro, que son grandes, y fagos que se lo comen, si se comen al virus o al parásito o a la bacteria, neutralizan al pasar a lo que es al cerebro, o sea, por medio de esa filtración. Pero si es alguna neurotoxina, como por ejemplo un metal pesado, y vamos a hablar en particular como por ejemplo del aluminio, del mercurio, del plomo, del cadmio o algunos otros más conocidos por ahí, estos sí pueden traspasar esa barrera y llegar a generar una afectación al sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, entendiendo ese concepto, podemos ver que es sumamente importante no ir en contra de los propios procesos enzimáticos del organismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si tu cerebro está elevando la temperatura para generar una mayor barrera, es un mecanismo de protección. Pero si tú, porque te infundaron temor de la temperatura y te dijeron que si llega a excederse esa temperatura, vas a manipular artificialmente bajando esa temperatura utilizando productos farmacéuticos, lo único que vas a hacer es, porque sí lo vas a lograr, es manipular al organismo para que baje la defensa y entonces tu cuerpo pierda esa capacidad de protegerse y penetra el microorganismo y genera a lo que es la meningitis, la inflamación. Ese es desde el punto de vista si te llegas a exponer a algún microorganismo. Pero si estás hablando de alguna neurotoxicidad, entonces también vas a generar una meningitis y muy probablemente tu cuerpo va a utilizar un mecanismo de autoprotección en el cual va a comenzar a desarrollar más líquido cerebral y le llamamos hidrocefalia. Y como dije en un principio, ¿eso para qué es? Como un mecanismo de protección para el desarrollo adecuado de tu cerebro. Entonces, si estamos hablando en el caso de un bebé, el cual sale con una condición conocida con hidro o microcefalia, ya podemos entender dónde pudo haber sido la afectación para que su cerebro se viera de esa forma. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que muy probablemente durante la gestación se le expuso a algún neurotóxico que contribuyó a esa condición. Entonces hubo un proceso en donde bloqueó a la capacidad del organismo de hacer esa transferencia o vamos a decir esa filtración adecuada a partir de la sangre hacia lo que es el plexo coroide para que las células comenzaran a generar adecuadamente el líquido sinovial. El líquido cefalorraquídeo. Pero en este caso, como en la sangre, si no tiene calidad de nutrientes, porque recuerden
que la forma en que el cerebro se va a nutrir es a partir de esa ultrafiltración, ¿ok? Por eso es que pueden ustedes ver lo que son los cirugías craneales y la persona está despierta, porque es muy complejo el cerebro, pero pueden entender de que no está derramando sangre, sino que es puro líquido, solamente el cráneo es el que derrama sangre, adentro no. Entonces, entendiendo esa parte ahí, ¿ok? Si el cuerpo no está recibiendo los nutrientes adecuados, como por decirte, vamos a suponer que tu jardín no recibe el agua suficiente, ¿qué requieres tú para que ese jardín no muera? Pues necesitas más agua y más nutrientes. Pero sucede que en el cerebro o en nuestro cuerpo viene a través de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Demanda mayor producción a partir de la materia prima que viene en la alimentación. Pero si esa alimentación es pobre y de baja calidad o con mucha toxicidad, va a requerir más producción. Y entonces la condición va a ser una hidrocefalia. ¿Sí me expliqué? ¿No los perdí? Bueno, pues los invito para que puedan aclarar mayormente cómo podemos ayudarles a mejorar todas esas condiciones, en casos oportunos hasta revertirlos, a partir de nuestros sistemas integrales. Muchas gracias por su atención.